Sì, grazie Alfonsina ed Anna. È con molto piacere che adesso passiamo alla parte, diciamo, più dibattimentale, più scientifica. Abbiamo pensato nel momento di presentare il nostro progetto, che vuole essere, capite che il senso dei knots, dei nodi, è anche un senso non solo, diciamo, figurativo, ma concreto, di connessioni tra mondi dove gli oggetti approdano e da dove sono partiti, di comunità di origine e diciamo luoghi di approdo, ma anche di studiosi, scienziati, curatori di musei che su questi oggetti lavorano, pensano, esplorano, provano sensazioni, curiosità e via dicendo. E quindi abbiamo avuto la fortuna di incontrare la disponibilità di due nostri colleghi, Martin Berger di Leiden e Laura Figlioi Nadal, che è seduta al mio fianco, che oggi pomeriggio Laura Figlioi Nadal, domani Martin Berger, la mattina, ci daranno le loro conferenze magistrali sui temi che a noi più interessano. E quindi mi tocca con molto piacere presentare Laura, che è una vecchia conoscenza della Sapienza, perché la signora che voi vedete seduta al mio fianco e che adesso ha il prestigioso incarico di curatrice delle sale delle antiche Americhe presso il Metropolitan Museum di New York, è stata una docente di Sapienza, di cui credo qualcuno di voi forse, non so se mai Rega o Valeria Bellomia erano così piccole da aver già seguito i loro corsi, ma altri sicuramente hanno insegnato qui. Lei ha insegnato qui in Sapienza nel trimestre tra marzo e giugno del 2024. È stata una dei primissimi, è il secondo anno in cui la Sapienza aveva attivato un curriculum di un percorso di studio sulle Americhe, l'archeologia delle Americhe. Laura, che allora era restauratrice presso il Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico, è venuta qui a Roma, è stata diversi mesi in Italia, se l'è girata tutta ovviamente perché è un paese che per persone con interessi culturali è molto appetitoso da questo punto di vista e quindi è andata in Sicilia, è andata a Venezia, è andata un po' dappertutto, ha imparato a senz'altro capire e anche a un po' esprimersi in italiano e nel frattempo ha fatto un lunghissimo percorso. L'altro giorno chi di voi era presente, e vedo diversi volti che c'erano, abbiamo presentato presso l'Ambasciata del Messico con Mauricio Annayeli, l'embajador y muchos amigos della embajada, il suo libro su Pacal il Grande, su questo grande sovrano di questa capitale maya del sud-est del Messico che è Palenque, di cui lei a quel tempo stava curando la restaurazione e la ricostituzione della maschera sepolcrale di Giada. Ma poi si è occupata da oggetti così durevoli come possono essere le pietre dure, di oggetti supremamente effimeri come possono essere le piume. Io ricordo che in quel 2024 organizzammo qui a Roma presso l'Istituto Italo-Latinoamericano in Piazza Cairoli un convegno sugli Aztechi dove lei, suo suocero Alfredo Lopez Austin, il suo allora marito Leonardo Lopez Luján, Elizabeth Boone e tanti altri nostri colleghi, Felipe Solís, eccetera, parlarono di cose messicane e lei presentò una relazione su un copricalice, quindi un oggetto di uso totalmente cristiano, però fatto rielaborando un oggetto preispanico coperto di piume, perché lei è una grande esperta di non solo restauro, ma di studio e di valorizzazione dell'arte plumaria. L'arte plumaria che è una delle grandi e quasi uniche ricchezze specifiche ed esclusive delle popolazioni amerindiane. Noi non abbiamo in Europa un'arte plumaria comparabile, no? Mentre invece nelle Americhe indigene l'arte plumaria era un'arte straordinariamente raffinata e da uno scudo da parata ricoperto di piume è stato poi ricavato un tapacalis, un copricalice di cui Laura ha restaurato l'oggetto, poi ha scritto un bellissimo saggio di approfondimento che è stato pubblicato in un libro che è stato l'esito di quel convegno del 2004. Nel 2006 abbiamo pubblicato questo libro, Gli Aztechi tra passato e presente, in cui c'è tradotta in italiano questa sua relazione sul copricalice di piume.
Però il suo percorso è andato molto avanti, lei ha continuato a lavorare in area messicana, ha curato molti volumi, numeri monografici di archeologia messicana, uno sugli uccelli in Messico che mi ha appena regalato, no? Da lei e dall'amica, come si chiama la nostra amica? Mario Olvido Moreno. Maria Olvido, però non mi acuerdo l'apellido. Moreno Guzmán. Mario Olvido Moreno Guzmán, e in ragione della sua, diciamo, capacità di muoversi in un contesto internazionale, lei si è dottorata a Parigi, parla inglese, parla francese, è una dei più cosmopoliti dei nostri colleghi messicani, è stata chiamata qualche anno fa a New York a coordinare la diciamo, ripensamento e la riorganizzazione delle collezioni dell'Antica America del Metropolitan Museum, dove ha messo in piedi una serie di iniziative, come dice il titolo della sua relazione, no? Che è Patrimonio in dialogo verso nuove pratiche di interpretazione e partecipazione comunitaria nel Museo Metropolitano di New York. Come potete immaginare, a New York ci sono più persone provenienti dalle comunità latinoamericane di quanti ci possano essere a Roma, non fosse altro perché gli Stati Uniti sono più vicini e più appetibili dal punto di vista lavorativo di quanto sia l'Italia, e con le comunità latinoamericane presenti a New York, ma originarie dei luoghi d'origine degli oggetti che sono conservati al Metropolitan, Laura e lo staff del museo hanno messo in piedi una serie di iniziative molto interessanti. Quindi, siccome a noi, come NOT, come progetto di museo virtuale che vuole dialogare proprio costitutivamente con le comunità di origine di questi oggetti che abbiamo presentato, studiato e che rendiamo accessibili a quelli che non sapevano neanche che esistessero, ci interessava sapere che esperienze ci sono state altrove autorevoli a cui poterci noi e i nostri interlocutori museografi italiani ispirare, ed eccoci qui dunque ad accogliere Laura Figlioi e ad ascoltarla in questa tre quarti d'ora che ci mancano per poi farle ovviamente le domande che vi verrà di porle. Grazie Laura di essere con noi, bienvenida una vez más, es seguramente no es la penúltima, no es la terzúltima, es una de las muchas que todavía te faltan para venir aquí en Roma, ya sé que vienes a gusto, nosotros intentamos acogerte como mereces para que vuelvas, ¿no? Y adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, Alessandro, por esta bellísima introducción. Hablaré en español porque mi italiano è niente o presque niente, no parlo niente. Así que no haré ni el intento. Pasaré entonces a hablar de estas nuevas prácticas de interpretación y participación comunitaria en el Museo Metropolitano de Nueva York, en donde las comunidades deben ser entendidas como múltiples y diversas. Habrá aquellas comunidades que sean académicas, de actores comunitarios, comunidades de origen, paseantes, y entonces debemos de tratar de integrar a todos los públicos que podamos. Vamos a ver, como dijo bien Alejandro, me voy a concentrar en aquellas que tienen que ver con estas comunidades que están más relacionadas a la sala Michael C. Rockefeller, específicamente al área de América Antigua. ¿Cómo se pasa esto? ¿Cómo se avanza? Vale. Ok. Ya. Ok. Entonces, para empezar, primero voy a dar algunos datos del Museo Metropolitano de la Ciudad de Nueva York. Como muchos saben, es uno de los más grandes museos de Estados Unidos, quizás el que tiene la colección de arte más diversa del mundo. Está ubicado en la Quinta Avenida, un eje que atraviesa de norte a sur la ciudad y que integra diversos museos en lo que se conoce como la milla de los museos. Todo mundo llega al Met, algunos entran, no todos, muchos se toman una foto y siguen su recorrido, pero lo que sí sabemos es que más de 7 millones de personas visitan el Met cada año. Este número se ha recuperado después de la pandemia.
Un poco para que lo ubiquen, el Met está precisamente aquí al norte de esa isla conocida como Manhattan, ahora llamada Manhattan, en lo que fue la tierra ancestral del pueblo Lenape que habitaba antiguamente la región. Está en comunicación directa con el Central Park, este gran pulmón verde, este espacio que fue concebido para que los neoyorquinos tuvieran un lugar donde pasear, donde no estar metido digamos, en el concreto y en la velocidad de la ciudad. Un parque que fue planeado desde el siglo XIX y que integra el día de hoy varios lugares importantes, entre ellos dos museos. El Museo Metropolitan tiene 17 áreas curatoriales, tiene más de 1,5 millones de objetos y se piensa que representan ellos más de 5,000 años de creatividad humana. Es una gran, gran colección. Estas áreas curatoriales están divididas por, digamos, grupos académicos que integran intereses comunes. Entonces, por ejemplo, está el área que estudia el sureste asiático, quizás África, arte moderno y contemporáneo, el departamento del American Wing, que se dedica a todo lo que tiene que ver con el territorio que hoy es Estados Unidos, y también la galería donde yo trabajo, que es la Michael C. Rockefeller, que cubre 3 áreas, como veremos, América, Oceanía y África. Estas, entre otras muchas, como instrumentos musicales, armamento, etc. El área de exposición sale también del museo y recubre la fachada, y cada 6 meses se cambian y se le da espacio a que diferentes artistas intervengan la fachada. Aquí vemos a Jeffrey Gibson, que es un artista contemporáneo y que trabaja, digamos, desde la perspectiva nativa de los Estados Unidos, y se le da voz y presenta sus piezas en esta gran galería, donde además transita un público inmenso. Pero el Met actualmente está compuesto por 22 edificios, es decir, ha crecido 22 veces. Eso les interesa a los arqueólogos, porque es un sistema constructivo que se ha dado a lo largo de 150 años para poder integrar las colecciones adentro. Ocupa un espacio de 4 cuadras de la ciudad, es tan largo como el Empire State, es decir, es muy alto, o muy largo más bien. Pero no siempre fue así. Vamos a remontarnos al inicio, y este es el Metropolitan en sus orígenes. Así se veía en 1880. El Metropolitan comenzó con una idea, como todos los museos, pero lo interesante es que aquí no había colección. Aquí lo que sucedió fue muy interesante. Alrededor de 1870 había un grupo de estadounidenses o americanos, como ellos mismos se autodenominan, que estaban en París. Y ellos visitaron el Louvre, este gran museo donde hay público, un museo que es público, que no se cierra o no se cerraba en aquel entonces ningún día de la semana, que tenía representación artística de todo el mundo. Y pensaron, ¿cómo es que Nueva York, esta ciudad que es el centro del mundo, del otro mundo obviamente, no tiene un museo de esa envergadura? Y entonces comenzaron a planear el museo sin una colección, pero comenzaron a recaudar los fondos necesarios para establecerlo, y sobre todo hicieron los vínculos con la ciudad de Nueva York para que se les otorgara en el área norte de la ciudad una sección que todavía no estaba urbanizada, es decir, el terreno era muy barato en aquel entonces, un espacio para construir el museo. Y allí iniciaron con este pequeño edificio
que se veía así ya en 1880 y estaba pensado para conectar con el parque y para permitir que la gente hiciera un recorrido y pudiese realmente aprovechar esos momentos de descanso para nutrir el alma, para aprender nuevas cosas. No podía estar abierto todos los días de la semana, cerraba el domingo porque el gobierno puritano de la ciudad no dijo que el domingo había que descansar y no había que asistir a eventos como este. Pero eso, bueno, ir a la iglesia, sí, así es. Bueno, el arte americano siempre estuvo presente en el museo y eso es muy interesante porque van a ver el recorrido que tuvieron las colecciones. Para el principio del museo ya existía una gran colección de arte americano prehispánico. Estaba ubicado en el segundo piso y estaba compuesta de alrededor de 1,600 piezas. Es una colección grande, sobre todo si pensamos que no eran pequeños pedacitos de cerámica, tiestos, no eran cosas pequeñas, sino eran incluso grandes esculturas. Aquí vemos ¿se ve el cursor? Okay. Por ejemplo, esta escultura de una serpiente emplumada de Teotihuacán y la gran colección de escultura mexica o azteca que ya se encontraba presente. Parte de esta colección fue traída a Nueva York por un italiano. Este italiano es el cónsul Luis Petich, que había estado en la Ciudad de México, había adquirido todos estos objetos para su colección particular y al llegar a Nueva York ya no tenía espacio, porque en Nueva York el espacio es mucho más reducido, y pensó que podía vender la colección. Una nota interesantísima de Luis Pecci es que, o Luigi Pecci, es que además de las piezas arqueológicas, llevó consigo 10 perritos chihuahua. Fue el que introdujo el gusto neoyorquino por los perros chihuahua. Pero de repente la dirección del Met cambió. En 1904 hubo un giro, llegó un historiador del arte que estaba formado en Europa y dijo, el arte americano no es arte, como tampoco lo es todo aquel de las civilizaciones o culturas o los pueblos que no tienen historia escrita. Para aquel entonces no se sabía, no se conocía, digamos, o no se habían descifrado, por ejemplo, los glifos mayas, se sabía poco de la literatura indígena o autóctona de la época prehispánica del centro de México y por lo tanto estas colecciones fueron relegadas al ámbito de la historia natural. Entonces, en unos cuantos meses, todas las colecciones de África, América Antigua y Oceanía pasaron a formar parte del Museo de Historia Natural que es contemporáneo al Met y que se encuentra del otro lado del parque. Avanzando en el tiempo, el Met se negaba a que regresara el arte, pero había gente había gente que quería que las colecciones arribaran al museo, como Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller había viajado mucho por Latinoamérica, era gran amigo de varios mexicanos, viajaba continuamente a México y tenía una colección de arte latinoamericano. Él trató en varias ocasiones de impulsar una entrada del arte al Met, pero fue negada. Lo mismo le sucedió a su madre con el arte contemporáneo. El Met pensaba que el arte contemporáneo tampoco era arte y entonces no entraba al Met. Y entonces la matriarca de los Rockefeller hizo el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, que ahora es muy famoso. Por otro lado, Nelson Rockefeller no se dio por vencido y lo que hizo fue crear su propio museo con sus propias colecciones en una casa de la familia que estaba muy cerca del MoMA y fundó el Museo de Arte Primitivo que fue bastante grande y que siguió creciendo gracias a Nelson Rockefeller. Esta es la primera sala de América en ese museo. Nelson Rockefeller
siguió negociando, fue gobernador del estado, logró conseguir fondos, fue subsecretario de gobierno de los Estados Unidos y entonces logró que que el arte de estas tres áreas culturales regresara al Met y él donó todo su museo íntegramente al Met, con todo y curadores. Yo hoy tengo una plaza de uno de esos antiguos museos, curadores del Museo de Arte Primitivo. Y así, de la noche a la mañana, imagínense ustedes, esta donación realmente cambió el carácter del Met porque logró la integración de estas tradiciones artísticas de 3/4 partes del planeta, el sur global, ¿no? Y realmente entonces, digamos, se logró hacer un museo, comillas, universal. Pasaron obviamente varios años para poder construir un espacio, hasta que a finales de los 70 se construyó esta nueva galería que tiene 40,000 metros cuadrados para exhibir las artes de África, Oceanía y América. Es decir, el lugar es inmenso, tiene esta gran ventana que da al Central Park y este es la portada del New York Times Magazine en enero de 1982, celebrando la apertura de la sala. Aquí vemos desde arriba nuevamente la ubicación de la sala y la cortina de vidrio que les estoy mencionando. Y la Michael C. Rockefeller Wing, nombrada así en honor a su propio hijo, un antropólogo de la Universidad de Yale que había muerto en sus expediciones a Oceanía, se veía como lo vemos en estas tres fotografías. El arte de Oceanía ocupaba la ventana, lo cual en términos de conservación era totalmente absurdo, porque todos los materiales de Oceanía son sensibles a la luz y sensibles a los cambios de temperatura y humedad. Aquí lo pueden ver, esto era un gran canal lleno de agua que tuvieron que quitar porque era un baño sauna, una especie de baño romano, me imagino. Bueno, el arte de América era oscuro, pequeño, en una esquina, parecía un poco de estas exposiciones minimalistas de los años 70 con estas iluminaciones dramáticas que todavía guardan algunos museos del mundo, y África ocupaba el espacio final también en el fondo del corredor. Era más un espacio de tránsito que realmente de visita. Sí, este diseño era de vanguardia en los años 80, pero rápidamente su guión, el discurso y el edificio en menos de 30 años comenzaron a sufrir deterioros como el que vemos aquí. La ventana dejó de funcionar, comenzó a haber un gran problema de filtraciones de agua y un gasto energético para la ciudad de Nueva York enorme para poder mantener el espacio. Y eso fue el detonante que hizo que se pudiera hacer la gran renovación de la galería. Este ventanal se decidió conservarlo porque es histórico y porque le da carácter a la sala, pero había que pensar en un sistema que fuera de alta tecnología para evitar los cambios de temperatura y humedad derivados de estar junto al parque. Había que minimizar el gasto energético para la ciudad. Y entonces se construyó este gran vidrio o esta ventana de vidrio que tiene 7 capas de diferentes tipos de vidrios y microesferas que refractan la luz por un lado y que evitan que los pájaros choquen contra la ventana. En cuanto a la parte organizativa del discurso, el museo organizó el primer taller para pensar en cómo atacar, digamos, conceptualmente la galería en junio del 2019 en la Ciudad de México. Y esto es un sello importante de este proyecto, es que desde el principio se integraron a las comunidades académicas de los países latinoamericanos a que participaran en la concepción o discusión de muchas cosas. Aquí vemos a Joan Pillsbury, que es la otra es mi cocuradora de la galería.
Aquí tenemos a Lisa Lagama, especialista en África, el arquitecto Kulapatian Trasat. Aquí vemos varios colegas mexicanos, entre otros estoy yo, Antonio Saborit, el director del Museo de Antropología, y funcionó este taller, entre otras cosas, para pensar cómo debía de ser la circulación, la conexión entre las diferentes áreas presentes. Y lo que pensamos y lo que se dijo desde entonces es que se debía de explorar la manera en que las diferentes áreas del continente americano estuvieran conectadas en términos de desplazamiento de las ideas, conocimiento, tecnología, intercambio de saberes durante un periodo de tiempo largo. Otra cosa que se hizo fue plantear que la disposición estuviera o emular algunas de las ciudades mesoamericanas. Se integraron a diferentes especialistas del continente, de esta comunidad intelectual y también de artistas para que participaran. Se hicieron una serie de entrevistas y ese material documental forma parte hoy de del audioguía de la sala y también del contenido que se refleja en las cédulas de la exposición. Aquí algunos integrantes de estas entrevistas que son conocidos de varios de ustedes. Por contar algunas historias, teníamos a Lawrence Waldron, historiador de las religiones estadounidense, para dar también voz a las comunidades afrodescendientes y del Caribe que habitan la región de Nueva York y también están presentes con objetos en la sala. También hay objetos de ellos en la sala. Diana Magaloni, historiadora del arte de México, que nos ayudó a tender un puente entre lo que sería la época anterior al siglo XVI y la continuidad que esperábamos pudiéramos trazar en la sala o dar esbozos de esta continuidad que llega hasta el presente, aunque la colección está dedicada solamente al arte previo a 1600. Por ejemplo, un arqueólogo, Francisco Corrales de Costa Rica, que ha excavado en sitios de la región y que nos ayudó a discutir problemas, por ejemplo, de sacrificio humano y insignias de poder digamos, en diferentes áreas del continente. Nilda Cañañaupa, tejedora quechua del Chinchero, que trabajó con las conservadoras y con nosotros para ver algunas de las estructuras y ligamentos de las piezas que se exhiben. También hubo mucho diálogo con, bueno, arqueólogos y conservadores para ver cómo debían de montarse las piezas. Y algunas cosas que se tuvieron en consideración desde el principio fue que había que tratar de atender a las comunidades que estuvieran cercanas a Nueva York, que no visitan el museo y que son comunidades de descendientes de estas culturas que están presentes en la sala. Trataríamos entonces de estrechar vínculos con líderes comunitarios y de organizaciones para que nos ayudaran a atraer estas familias o estos miembros de sus comunidades a la visita. Y para ello tendríamos que utilizar diferentes medios de comunicación y plataformas especiales para poder llegar a todas estas nuevas comunidades y sobre todo pensamos elaborar contenidos bilingües. Como bien decía Alessandro, la pertinencia de producir contenidos en español es sumamente importante porque en el área de la triestatal de los 3 estados que circundan Nueva York viven más de 5 millones de hispanohablantes registrados en el censo. Se dice que por cada registro en el censo hay hay al menos 2, o sea que casi se puede duplicar la cantidad de personas. De estos, lo interesante es que cerca del 30% de la población de la ciudad de Nueva York, es decir, 1 de cada 3, habla español y es de origen latinoamericano. Entonces, bueno,
teníamos que pensar cuáles eran los beneficios para estas comunidades, que eran comunidades diversas, distintas, con historias culturales diferentes, provenientes de subculturas distintas, y que estas galerías tenían que concebirse como un espacio que pudiera ser de aprendizaje permanente, pero que atrayera a la gente de distintas generaciones y que fomentara la multivisita, con nuevas narrativas, nueva manera de contar las cosas, estos storytellings, ¿no? tan interesantes, y también destacar tradiciones individuales, o cuando hubiera artistas conocidos, ubicarlos en la escena del arte universal. Y sobre todo extender estas nuevas investigaciones a través de las conexiones que se podían entablar con estas comunidades intelectuales, pero también con las comunidades de origen en los diferentes países latinoamericanos. Bueno, aquí tienen una lista de todas las comunidades latinoamericanas que están presentes en Nueva York, es decir, casi todos los países. Esta es la museografía de 1982, esta es la actual. Una idea que nos pareció interesante era poder sacar, digamos, esos objetos a la luz y hacer que también hubiese esta especie de registro sensorial de la acción de la luz sobre los materiales que no sufren por estar en contacto como la luz, y pensar que estos objetos en el pasado estaban en espacios abiertos. Bueno, la ubicación de la galería tiene acceso por arte moderno y contemporáneo y por el arte de Oceanía. Eso complica pensar cómo el público va a acceder a la colección. Lo que decidimos hacer fue dividir en tres grandes áreas la sala, una sección dedicada a Mesoamérica, Centroamérica y Caribe, Ecuador y Colombia, Sudamérica, y otra para los textiles, alejada de la luz. Esta es una galería especial para textiles. Tomamos la decisión de hacer un discurso también cronológico, que fuera de lo más antiguo con los olmecas hasta esta plataforma donde estaba, digamos, ubicado o está ubicado el arte del siglo XVI en Mesoamérica y sus contemporáneos en el Tahuantinsuyo en Sudamérica, con el imperio inca de este lado. Y bueno, como parte de esta cédula introductoria para poder plantear lo que queremos decir en nuestra sala, hicimos un mapa que es digital. Lo que hicimos primero fue voltear el mundo y presentarlo en un espacio horizontal y comenzar la narrativa hablando que las migraciones son el sello o uno de los rasgos que dominan el continente americano, iniciando hace 20,000 años con estas migraciones o estas oleadas de migraciones que fueron conformando pequeños asentamientos, las poblaciones del Caribe que se hicieron, digamos, ya con americanos, y que nos permite después, conforme avanza el tiempo, centrarnos en la parte, digamos, meridional del continente, y vamos a empezar a ver ahí las diferentes culturas a través de estas pulsaciones que reinaron o que rigieron sobre los territorios durante los diferentes periodos. No son todas las culturas, obviamente, son aquellas cuyos objetos están presentes en la galería. Y esto nos lleva a los dos imperios que regían el mundo en el siglo XVI, y ahí vemos perdido a Cristóbal Colón, tratando de encontrar algo, posiblemente llegar a Oriente, pero se encontró con América, y eso detonó el flujo migratorio ahora forzado y voluntario de personas que venían de África y Europa. El ancho de las flechas
es equivalente al número de millones de personas que se movieron a lo largo de la historia hacia el continente y que fueron dando lugar a las nuevas distribuciones políticas, los virreinatos, las audiencias, las colonias en Estados Unidos, y que con el paso del tiempo fueron dando lugar a los nuevos espacios independientes y continuó la llegada de diferentes personas y la retracción de las fronteras. Vieron 2 veces cómo se movió la frontera de México, que dio lugar a los países que ahora son, digamos, llamados Latinoamérica. Este flujo migratorio cambió sustancialmente en el siglo XX y comenzó a ser del sur al norte. Y aquí ven nuevamente los millones de personas que se movilizaron del sur, o que se movilizan del sur al norte, y que obviamente nutren culturalmente este territorio de los Estados Unidos, y que es lo que queremos reflejar. ¿Cómo contar la historia de estos años, o tan diversa y de estos años? Pues a través de las lenguas indígenas que han sobrevivido en el continente y que vemos aquí en esta suerte de polígonos azules que nutren el continente americano y que dan lugar a su riqueza cultural. El mapa siempre está permanentemente girando. Bueno, voy a dar unos cuantos ejemplos de cómo se hizo la concepción de algunas partes del guión conceptual. Comenzamos entonces, si entramos por este lado, con la sección de Teotihuacán. Aquí nos interesaba hablar de varias cosas. Nos interesaba hablar de esta ciudad pluricultural, multiétnica, donde no hay, por ejemplo, un interés por hacer un retrato, donde hay gente de todo Mesoamérica que convive en el área, donde no hay un sistema de escritura bien definido, hay un sistema simbólico muy, muy logrado que se entiende y que sirve como referente, que es una ciudad muy urbanizada, la más digamos, poblada de los primeros 6 siglos en el continente americano, con complejos habitacionales de ricos, de pobres, barrios de artesanos, barrios de toda Mesoamérica, conviviendo, espacios muy decorados, espacios grandes, problemas de agua, de basura. Es decir, era el Nueva York de la época prehispánica. Otra cosa que hablamos es de estas relaciones de Teotihuacán con otras regiones de Mesoamérica, por ejemplo, con el área maya, a través de piezas como la que vemos acá abajo, que tiene estilo teotihuacano, pero que fue excavada en el área maya, probablemente hecha o por un artista de origen teotihuacano o alguien que trabajaba con el estilo teotihuacano. Y vitrinas como estas por ejemplo, la zona de Oaxaca, donde también hay un contacto donde se ven una urna que es zapoteca, pero con motivos que son meramente teotihuacanos. Aquí voy a abrir un paréntesis para decir que en las cédulas, cuando conocemos cómo cada uno de los pueblos se autodenomina, lo ponemos en las cédulas. Entonces tenemos así a zapotecas o BNA o mixtecos ñusabi, y por el otro lado, cuando podemos, hacemos referencia, por ejemplo, como vemos aquí, que dice: las comunidades mixtecas viven actualmente en los estados modernos o mexicanos de Puebla, Guerrero y Oaxaca, pero son la parte sustancial de la diáspora que vive en la ciudad de Nueva York, haciendo esa liga de que son tus vecinos. Junto a los
a Teotihuacán pusimos a los mayas, obviamente contemporáneos, con esas conexiones entre las diferentes áreas. Para los mayas, bueno, una de las cosas de las que hablamos es sobre la escritura, entre otras cosas, y hacemos referencia, por ejemplo, en este magnífico dintel, a estos glifos que vemos aquí, que es la firma del artista. Aquí dice el nombre del artista, aquí dice Chacalté. Entonces, en las cédulas se menciona Chacalté, artista activo en el siglo VIII en la Pasadita, en Guatemala. Es decir, es la primera vez en un museo de arte de Nueva York que se le da el nombre de quien firmó ese cuadro. Se le hace un reconocimiento como si fuera Tiziano o Rembrandt o Picasso, ¿no? Para la parte de los mexicas o los aztecas, decidimos no llamarlos aztecas. En la literatura anglosajona se utiliza, o anglófona se utiliza aztecs, y nosotros decidimos llamarlos mexica. Y hicimos esta plataforma para el arte, digamos, escultórico mexica, y inspirado un poco en esta idea de las pirámides multipiso de Mesoamérica. Y aquí pueden ver la escala también y la proximidad que tienes de poder estar en contacto con los objetos. Aquí vemos a Teresa Jiménez Millas de la sección de conservación del MET y su familia. Y con ella hicimos un interesante análisis de ver los pigmentos que se guardaban o que se conservan en los poros de la escultura, y entender cómo se pintó, cuál fue el sistema, digamos, para pintar, y decirle al público que las esculturas antes estaban completamente policromadas. Esta información se virtió a las cédulas de la sala. Uno de los discursos que unen a la sala es el del intercambio del conocimiento, de los materiales. Y así hablamos de 3 materiales, es otro de los como hilos conductores. Hablamos del jade, que va desde Mesoamérica hasta Costa Rica, el espondylus, que fue uno de los motores de intercambio que hizo precisamente que la tecnología de la metalurgia, que se inició en el sur del continente, fluyera o migrara hacia el norte del continente, ¿no? Vemos aquí que la metalurgia se inicia en el año cerca de la época del menos 2150 antes de Cristo en esta zona, y que para la área de Mesoamérica tendríamos que esperar hasta más allá de 1300 o casi 1350 para la llegada de la metalurgia a Mesoamérica. Y sobre todo tenemos una gran distribución de objetos de oro. Se distribuyen por toda la galería, iniciando en esta sección que dijimos era lo más antiguo en Sudamérica, continuando hacia el Imperio Inca, atravesando Colombia, Panamá y llegando a Costa Rica, y llegando finalmente a Mesoamérica. La colección de oro del museo es muy importante, es una colección sinóptica y permite hacer estos recorridos, hablar de tradiciones, innovaciones en la metalurgia y hablar de rasgos específicos culturales, como este elemento, esta insignia, los besotes que se colocaban sobre la parte de abajo del labio, pero también hablar de la manera en la cual se hacían, porque esta pieza está hecha con la técnica de la cera perdida y la lengua se mueve. Ahora imagínense ustedes el besote colocado aquí, la persona moviéndose y la serpiente
también moviéndose. Creo que es muy impresionante. Algunas cosas interesantes como esta figura o pendiente de oro chiriquí que está en la vitrina de los mayas. ¿Por qué un pendiente chiriquí de Panamá llegó a la vitrina maya? Pues porque fue encontrado en el cenote sagrado de Chichén Itzá en Yucatán y por eso es que se colocó ahí. Una galería especializada en textiles donde hay este gran panel de arte plumario y donde hablamos de diferentes cosas como la inexistencia de las fronteras en el pasado. Estas camisas incas han aparecido en lo que es hoy Argentina, Perú, Bolivia, por lo tanto podemos hablar de extensiones, digamos, de diferentes piezas y también de movimiento de materiales. Bueno, como voy tarde, se hizo varios estudios en los que participaron varios especialistas de conservación y arqueólogos para hablar de las plumas. Y también se integraron, por ejemplo, un discurso de género que es muy difícil, pero, por ejemplo, podemos hablar de estas mujeres huastecas que tenían un papel importante de gobernante o en la zona de la Huasteca. También integramos la discusión con diferentes actores, digamos, actores en ese sentido de quienes utilizan, digamos, la colección y las narrativas. Y, por ejemplo, bueno, tenemos aquí a Omar Aguilar, y con él discutimos precisamente la importancia de llamar o de colocar en las cédulas el nombre de Ñu Sabi también. También hemos hecho cosas en las galerías con hablantes de náhuatl. Toda la colección está en la página web, está disponible al público y hemos hecho diferentes herramientas digitales para presentar la colección en español y en inglés. Bueno, tenemos entonces una comparación entre los espacios. A 6 meses de la apertura, más de 1 millón de personas han transitado ya por la galería. Pero voy a hablar algunas de las iniciativas que hemos tenido en estos 3 años. Por ejemplo, pusimos estas estelas mayas en lo que estuvo cerrada la galería por renovación, en el hall, en el acceso del Met. Por primera vez en 150 años, el arte maya estuvo presente en donde suele estar presente únicamente el arte, por ejemplo, romano o del Alto Egipto. Otra cosa interesante, planteamos una experiencia piloto durante la exposición temporal de la que también fui curadora, La vida de los dioses, la divinidad en el arte maya, y estas ideas que exploramos en esta exposición las pensamos para poderlas hacer después en la Gran Galería. Aquí participamos 3 curadores, el arqueólogo Osvaldo Chinchilla, guatemalteco, y Joan Pillsbury, que ella misma dice que es californiana y no estadounidense. No sé por qué lo dice. Y yo. Y bueno, hicimos varias cosas. Entre otras, por primera vez en el Met se hizo la cédula introductoria en español y en inglés, pero además en quiché. Y esto fue una decisión que tomamos no solamente porque las
porque una de las fuentes que utilizamos para narrar lo que estaba sucediendo en las piezas estaba escrita en quiché, sino porque existe una gran comunidad hablante de quiché en Nueva York. Entonces esperábamos que tuviéramos, aunque sea un lector. Con uno que hubiera ya era un punto ganado. Hicimos una referencia nuevamente a la importancia de las lenguas indígenas el día de hoy. Las cédulas estaban traducidas al español y había una audioguía también en español. Y nuevamente, o ahí más bien empezamos con este reconocimiento al pintor o al escultor de aquellas piezas que estaban firmadas, siempre poniendo su nombre. Por ejemplo, en este caso es Lotok Akang Shok, que estaba activo en el siglo VIII. Esto se ha replicado en la página web. Esta es una típica, digamos, cédula de página web y ahí también está explicado. Y también integramos un hilo narrativo y digamos, que conducía a través de la exposición con la danza de las guacamayas descendentes. Una danza que sabemos se bailaba ahora lo vamos a ver, en el clásico maya y que sigue bailándose actualmente en Guatemala. De hecho, Alejandro Rash, que ustedes ven en la foto, que estuvo con nosotros, él es el guardián de la danza. Él junto con su abuela es el guardián de la danza y pudimos hacer una grabación durante la pandemia, lo cual es algo bastante increíble que se haya logrado hacer, de la danza de las guacamayas durante el carnaval en la Santa Vera Paz en Guatemala en el 22. Aquí tenemos, por ejemplo, este dintel de Piedras Negras, donde se registra que este rey Itzam Khan II de Piedras Negras bailó la danza de las guacamayas en el año 700, entre el año 782 y 795. La danza completa se puede ver en la página web y bueno, eso ya se los había dicho, la información siempre está disponible en la página web. Bueno, otros ejemplos de acción comunitaria. Comenzamos a organizar grupos que tuvieran intereses comunes para venir al MET y establecimos vínculos con diferentes organizaciones migrantes de Nueva York para hacer visitas en español. También con estudiantes hispanohablantes inscritos en las universidades de Nueva York. Hay un gran número de ellos y con ellos hicimos, por ejemplo, talleres sobre el Popol Vuh. En un periodo corto de 5 meses, logramos entre 3 mediadores, mi colega peruano Hugo Iquejara, un cubano y yo, atender a 36 grupos de personas, casi 600 personas. Es realmente mucho trabajo, pero estamos muy satisfechos. Estos son algunos de las organizaciones grandes que eran como el vocero que nos ayudaba a atraer a las otras organizaciones al museo. Y por supuesto el Consulado General de México con algo que llamamos puertas abiertas a la comunidad y con ellos hicimos nuevamente estas visitas en sala en español. De estas hicimos varias. Les dábamos a todos una tarjeta del metro para cubrir su pasaje de ida y vuelta, $20 para comer en el museo y gratis la entrada y gratis el tour. De esta manera nadie tenía que gastar nada por usar el museo. Y eso es importantísimo porque si sumamos todo el costo para llegar al museo son más de $40. ¿Cuántas familias de migrantes pueden ir y pagar $40? No creo que ninguna. Entonces, de esta manera lográbamos el acceso y además se les daba un bono de con 4 entradas nuevas y otra tarjeta de metro para si querían venir con alguien. Obviamente me costó, porque así puedo hablar en primera persona, porque fue un trabajo que a mí me costó hacer estos grupos y obviamente me tomé mucho tiempo en establecer mi red y logré el mayor número de
de atención en el último tiempo. Algo bien interesante es que para el 20% de las personas era su primera visita guiada, para el 42% era la primera visita a un museo en Nueva York y para el 55% era la primera visita al Met. O sea que realmente poca gente tiene acceso, pero sí hay un gran interés por venir. Y después hicimos esto que es muy bonito, que escribieran sus mensajes y la verdad es que me gustó mucho lo que pusieron. No sé, nos sentimos muy orgullosos de que un museo tan importante se conozca nuestra cultura. Gracias por dar oportunidad a nosotros como migrantes e hijos de una mujer maya a conocer más de nuestra historia, etcétera, ¿no? Entonces realmente sí había un interés de las comunidades. Aquí los vemos con las playeras de cada una de las organizaciones. Por ejemplo, la Colmena son mixtecos y aquí también los vemos afuera del museo. Hicimos contenidos bilingües para niños, como estos libritos de actividades para colorear y para poner lo que habías aprendido. Di visitas, eso es muy arriesgado, a niños y adolescentes. Hice talleres en la sala en donde se explicaban los materiales con una mesa como en el mercado. Una idea de tener puesto estas cosas para que todo el mundo se acerque y se comunicara en inglés y en español, y cuentacuentos en español para los niños. También hicimos jornadas de estudio con los curadores de otros museos y profesores del área, porque creemos que integrar a la comunidad de profesores es importante para que utilicen el museo como recurso también para su propio quehacer. Experimentamos, por ejemplo, con el TikTok. Aquí está Natalie de Jesús, de origen guatemalteco y salvadoreño, que me ayudaba también a conformar los grupos. Y aquí una pequeña muestra con la cual esperábamos que se le antojara a la gente venir, porque podían ver tanto geografía, ecosistemas, retratos, diferentes aspectos del arte maya. Y para terminar la muestra, invitamos a Pat Boy. Pat Boy, Jesús Cristóbal Pat Chablé, conocido como Pat Boy, es un músico contemporáneo que está dedicado a fortalecer las lenguas indígenas y brindar espacios creativos donde promueve la improvisación musical y rimas raperas en maya entre los jóvenes, porque él no lograba tener grupos a quien enseñarle el maya y entonces tuvo que reinventar y entonces decidió hacer rap. Y lo más interesante es que él participó también en ¿cómo se llama? En estas películas que salen, no sé cómo, es que ya se me olvidó el nombre, pero Black Panther, o no me acuerdo quién es, donde al final él rapea en maya. Entonces este fue el cierre, digamos, de la exposición, nuevamente hablando de esta pervivencia de la cultura, pero también esta proyección al futuro y además haciéndolo de una manera muy alegre. Y bueno, aquí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por esta estupenda exposición, por los ejemplos que nos diste, por la envidia que nos engendra poter hacer estas cose, no? Pensate voi, lei ci ha detto una cosa che per noi italiani, per immagino i nostri amici museografi italiani, è ancora un miraggio, il fatto che tutte le collezioni del Met, 1 milione e passa di oggetti, sono accessibili online, sono tutti schedati e direttamente accessibili online. Questo ovviamente mostra la disponibilità di risorse che permettono di attuare progetti così creativi come quello che hanno messo. Il fatto di poter dare tessere della metro per i migranti affinché vengano nel museo, possano nutrirsi alla caffetteria del museo gratis
e possano avere, no, tutte quelle facilitazioni, biglietto d'entrata gratuito, credo che i nostri musei quelli lo possono dare molto facilmente, ma questi altri gadget non è altrettanto facile, no, in un momento di ristrettezze. Ma soprattutto quello che ci interessa è appunto questa visione di modernizzazione dell'uso di un museo, questa sua apertura alle comunità mobili nel territorio. Sono stupendi anche quei video che ci hai fatto vedere della mobilità, di come si popolano le Americhe, di come ne sorgono delle civiltà, ma come poi arrivano come metastasi gli europei, questo mostruoso cancro coloniale, a appropriarsi di un mondo che aveva tutta una sua autonomia, ma come poi piccola vendetta assolutamente incomparabile con quelle violenze che sono state esercitate, questo mondo anche indigeno poi permea di nuovo queste frontiere, si riappropria di antichi spazi. Noi tutti abbiamo visto come per esempio per i Chicanos il sud-ovest degli Stati Uniti, tutte quelle regioni come possono essere la California, l'Arizona, New Aztlan, no? Un nuovo Aztlan dove i latinoamericani possono espandersi. Penso che ci possano essere diverse domande, non abbiamo tantissimo tempo, ma siccome la pausa caffè, che dovrebbe cominciare in questo momento, è però prevista fino alle 4:30 e di conseguenza noi, secondo me, una decina di minuti abbondanti li dobbiamo dedicare al commento. Vi invito, quelli che vogliono porre domande, a venire qui al tavolo, perché è solo attraverso il microfono che quelli che eventualmente ci ascoltassero a distanza ci possono sentire, ed è solo al microfono che può rimanere traccia registrata, perché stiamo registrando del vostro intervento. Quindi per favore non alzate la mano, alzatevi voi, avvicinatevi e fate eventualmente le domande che volete a Laura, che sarà ben pronta a rispondervi, perché anche se non osa mettersi a parlare in italiano, però lo capisce perfettamente. Tutte le volte che io le offro di farle da interprete, lei sdegnosamente mi dice capisco tutto, e quindi Casi non todo. c'è bisogno, non ha bisogno di interprete. En lo que se animan, nada más para decir que este proyecto piloto no lo pagó el Metropolitan, yo conseguí el dinero a través de una fundación mexicoamericana y lo conseguí precisamente para demostrarle al Met que había interés de las comunidades migrantes por venir al museo y que eran una comunidad que se debía de atender, porque en el imaginario, digamos, de que había antes de que yo llegara al museo, no estaba tan afianzado y los recursos no estaban dados. Entonces yo conseguí fue un trabajo de ir a buscar el dinero, pero con el dinero que me dieron, que no fue tanto, fueron como $15,000. Con ese dinero, o sea, no es tanto para los millones que se usan en ese museo, pero con $15,000 logramos pagar incluso autobuses, porque no lo mencioné, pero pagamos 4 autobuses con gente que venía de más lejos. Entonces, bueno, la iniciativa sí se implantó en el museo y ahora hay una persona que está dedicada a tratar de hacer esto, de atraer a la gente y hacer los grupos, que no es fácil. Allora, chi fa domande? Chi rompe il ghiaccio? Arianna. Arianna Campiani. Sì, devi, perché se no non si sente, devi parlare nel microfono. Gracias, Laura, por esta ponencia. No, mi pregunta va justamente hacia lo que nos estabas comentando, ¿no? Todas las iniciativas que nos mostraste que son maravillosas y necesarias, sobre todo, qué tan difícil o fácil fue implantarlas en el Met, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta que tuviste cuando tú llegaste? ¿Cómo empezaste, ¿no? Sí, digamos que tengo la fortuna, la gran fortuna de tener una gran amiga, Joan Pillsbury, la otra curadora, con la que pudimos hablar siempre de manera franca y ir pensando en cuestiones. Yo vengo del área de la antropología, yo no soy historiadora del arte. Y para mí era muy importante esta parte de los usuarios, que además estaba en consonancia con el discurso del museo de acercarse a nuevos públicos. La cuestión es que el Met, esos nuevos públicos que se hicieron patentes durante la pandemia, porque durante ese momento no hubo flujo de turistas y el museo estaba vacío, estaba abierto, pero no había mucha gente, porque los neoyorquinos tampoco iban
iban tanto. Entonces el director se dio a la tarea de pensar cómo atraer a los neoyorquinos en primera instancia y después a los americanos y después recuperar a los extranjeros. Y en ese momento yo pensé, bueno, aquí hay que ver más allá del río, porque todos los inmigrantes siempre están más allá de los ríos, ¿no? El río Bravo, etcétera. Pero el río aquí, el Hudson y el del Este, etcétera. Entonces, cuando lo planteé al director o al board, rápidamente dijeron sí, nada más que no hay recursos porque nadie lo planteó antes de que empezara el programa. Y entonces, bueno, fue por eso que yo decidí que había que buscar los recursos. Y Hugo Iquejara, que está en la pantalla, mi colega peruano, fue fundamental también porque él también puso mucha pasión en esto. Y para eso se necesita se necesita dinero, pero mucha pasión y horas porque había que ir había otra cosa importante que tengo que mencionar, la gente trabaja. Por lo tanto, había que aprovechar los momentos en que ellos no estuvieran trabajando. El MET abre viernes y sábados hasta las 9 de la noche. Por lo tanto, los grupos se organizaban para los viernes después de las 6 de la tarde y los sábados entonces Hugo y yo pues teníamos que estar ahí hasta tarde, pero felices y la verdad el museo fue muy receptivo. Para traer a Pap Boy conseguí otro donativo de otra persona que está interesado en la conservación de las lenguas, cualquier lengua. Y entonces cuando yo le presenté precisamente que había este muchacho que rapeaba en maya, pues me dio el dinero para tenerlo 5 días en Nueva York. Y con él trabajé en la sala, en la exposición, para que hiciera un rap dedicado a los objetos que estaban en la sala. Y lo más difícil fue convencer al equipo de seguridad del Met de que podía rapear en la sala y que no iba a ser peligroso y sobre todo que no iban a llegar olas de raperos de no sé dónde a invadir el Met, lo cual a mí me hubiera encantado. Pero bueno, en realidad no fue así, pero sí se congregó mucha gente. Ustedes vieron, esa fue una de las sesiones y él cantaba frente a las piezas. Entonces, el director del Met estaba ahí, vio la reacción del público, le encantó y de hecho esa foto que vieron ustedes de Pat Boy en el Met, esa la sigue usando 2 años después, o sea, en sus presentaciones, cuando habla precisamente de entablar un diálogo con las comunidades vivas y con esta es la foto que él presenta, es decir, que la iniciativa ha sido buena. Y bueno, la verdad es que lo interesante de Nueva York es y del Met es que sí permite el diálogo y el presentar propuestas que pueden sonar raras. Martin e Valeria. Martin lo vedrete domattina, è l'altro keynote speaker che parla domattina. Sumamente uncomfortable having to come up to ask questions, pero gracias y felicidades para todas estas intervenciones súper positivas, creo, en la exhibición del Met. Y me encantó todo y tengo muchísimas preguntas, pero me limito a 2.5. Okay. El uno será que ¿cómo tratan con el aspecto de la procedencia de la colección? Porque veo que tienen toda la procedencia ahí en las fichas en la exposición, pero también se contextualiza quién es Emmerich, quién es Rasgat, quién es Stendhal, etcétera, y cómo llegaron las piezas. Y ligado a esto, lo que siempre me sorprendió antes es que cuando me fui al Met vi piezas de colecciones privadas, ¿no? Y bueno, sorprendido sería forma neutral de decirlo, tenía otras emociones. ¿Han decidido de ya no hacerlo o siguen haciendo esto? Y bueno, por último, disculpa. Lo que me llamó la atención también es que decidieron como forma curatorial hacer un white cube, ¿no? Que, bueno, que va muy bien con lo que es el Met, como eso es arte y se exhibe así. Me pregunté si habían considerado también hacer otro tipo de exhibición que no sea tanto White Cube, pero un poco más emotivo o algo así. Gracias. Ok, excelentes cuestiones que dejé fuera. Bueno, primero, en cuanto al White Cube,
No, efectivamente es un white cube. Y no, se trata como un museo de arte, de dejar las piezas hablen por sí solas. El recorrido es muy orgánico, las vitrinas se pueden ver en 360 grados, lo cual te permite apreciarlas por atrás, incluso ver los números de inventario y cosas feísimas que las pobres piezas tienen, pero te permite una experiencia mucho más cercana y sin otros, digamos, distractores. Sin embargo, hay elementos en cada una de las tres áreas que son diferentes. Entonces, en el área mesoamericana se utilizan bases y paredes que son de piedra caliza, que son, digamos, te vinculan con, por ejemplo, la península de Yucatán. Las vitrinas son rectas y tienen un guiño, vamos a decir, una pequeña intención a replicar el talud tablero en la forma en la que se colocan las cédulas. El área de Oceanía, todo está hecho como en piedra de arena y todo es de líneas curvas y como que fluye porque se trata de hacer como un mar que fluye alrededor, y las paredes están hechas con estuco a mano y tienen una textura. África tiene una piedra que es rosácea y unos rasgos que están tomados de la arquitectura africana. Entonces, bueno, hay algunos rasgos, cada una de las áreas tiene una tipografía diferente. Eso nadie lo ve, nada más alguien de museo que dice, oh, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la procedencia, la colección está casi cerrada, el Met no compra piezas, es porque está dentro del marco de la protección de las antigüedades y es signatario del convenio de 1972 de la UNESCO, y por lo tanto la colección crecerá muy poco en los próximos años. Hay excepciones, pero estas excepciones tienen que ver con donaciones. No se compra, pero sí se aceptan donaciones. Pero para aceptar una donación pasa por un proceso de hacer una investigación de la procedencia que es muy, muy puntillosa y muy profunda. Aquí vemos, esta es la última escultura que entró al Met, entró un año antes de que se abriera la sala, y vemos aquí a la escultura con su dueña Mary McFadden. Mary McFadden es era una diseñadora de trajes neoyorquina que compró la pieza. La pieza, sabemos, salió de Tampico o de esa zona antes de 1900 o por ahí de 1900, cuando los ingenieros alemanes estaban acondicionando la región y fue trasladada a Hamburgo. Entonces, sabemos que estaba en México hasta 1900 y que llegó a Alemania. De ahí se movió a Suiza, en donde el director del Museo Nacional de Zimbabue, Rhodesia, lo compró y se la llevó a Zimbabue. Se la regaló a su esposa, que en ese entonces era Mary McFadden. Muy inteligentemente, Mary, cuando se divorció, dejó al marido en África y se llevó a la pieza a Nueva York. Y entonces podemos rastrear la colección precisamente en este recorrido intercontinental, digamos. Gracias por la pregunta, porque no había tenido tiempo de presentarlo. Valeria, velocemente perché dobbiamo fare la pausa caffè. Se me hace que el tema principal sea la movilidad de cosas y personas a nivel global, ¿no? Que es algo que los museos a veces se olvidan de contar. Bueno, no, mi pregunta es, dividida en dos partes. Una parte es el antes y el después de lo que nos mostraste, que fue maravilloso y muy inspirador, creo. Me parece que hay una atención muy particular a los jóvenes, ¿no? Bueno, Pat Boy y los libros que se pueden, los dibujos y todo. Y el antes me parece que hubo entonces un estudio de públicos, diría Manuel Gándara, o sea, parece que hay un estudio del contexto, o sea, ¿cómo pueden armar estos tan maravillosos proyectos y coincidir con las necesidades de los habitantes de esa ciudad multiétnica? O sea, una atención, una sensibilidad tuviste y tuvieron tus colegas
por este aspecto, ¿no? El museo dentro de una realidad multiétnica, multicultural. Y el después, o sea, y ahora todas estas comunidades de migrantes que han visitado el museo, ¿no? Que han conocido un espacio que querían conocer, al parecer, ¿no? Uno de los comentarios que leía es que espero que hagan otras cosas como estas. Entonces, ¿cuál es el futuro? Me atrevo a preguntar. Sí, gracias. Bueno, no se hizo un estudio de público porque no había tiempo. Esto fue una iniciativa que fue un detonante que surgió de una necesidad, voy a decirlo, mía y de Osvaldo Chinchilla, porque en un momento determinado, cuando estábamos organizando la exposición de los dioses, en una reunión curatorial con varios miembros del MET, con gente muy educada, muy inteligente, me preguntaron, pero ¿por qué estás tan preocupada por los mayas? Si los mayas desaparecieron con los dinosaurios, ¿no? Y entonces en ese momento para mí fue así como, respira, no, trata de no hacer una cara, ¿verdad? Porque yo no puedo, pero un gesto, y mejor construye, ¿no? Y fue esto a la salida que Osvaldo y yo dijimos, ¿cómo puede ser? Entonces, lo primero fue la pertinencia de hacer mapas y mostrar a cada uno o sea, los mayas en su contexto pasado, pero también actual. O sea, decir dónde viven los mayas y también en Nueva York. Presentar el cedulario en quiché, ¿no? Entonces, y ¿qué seguía? Bueno, a darle acceso a esas comunidades que nadie ve y que están borradas de venir al museo. Entonces no hubo estudio de público porque todo fue así. Un poco los grupos se armaron por las organizaciones con las cuales pude trabajar. Pero también trabajé, por ejemplo, con tejedoras, con bordadoras, con señoras que son empresarias o no sé cómo se les dice, pero bueno, que tratan de hacer la vida con algo, vendiendo algo, ¿no? Y son sostén de su casa. Y para cada uno de ellos la visita estaba pensada para hablar de ellos. Tuve una visita divina con los traductores de lenguas indígenas que trabajan en los tribunales en Nueva York. Hay mucha gente que pasa del maya al inglés, sin pasar por el español. Y estos grupos de traductores son lindísimos, son importantísimos. Entonces, bueno, con ellos se trabajó. Así que no, se construyeron como se pudieron. ¿Cuál es el futuro? Bueno, se planteó que esto fue, o sea, que existe la gente que vienen. ¿Cómo los traemos? Bueno, hay dinero, me dieron nuevamente la misma Fundación Mexicoamericana, me dio dinero y más grande el fondo para replicarlo. Hay una persona que está a cargo ahora de organizar los grupos. Hemos tenido que bajar la intensidad de las personas que recibimos debido a que no queremos que haya problemas con migratorias a la salida del museo. Nueva York es una ciudad santuario y se supondría que no debería de haber problemas con la organización, el ICE, pero no podemos estar seguros, entonces no los hacemos por lo menos tan visibles, sí los traemos. Hemos organizado una cosa que se llama Sumándonos, a una iniciativa general del museo que se llama Met Expert Talks en español. Nos hemos sumado ahí y esa la replicamos cada mes, traemos, pues somos varios los que hacemos estas pequeñas pláticas y esas sí las posteamos en diferentes redes y entonces viene gente que ya nos conoce, que repite, que regresa, viene al museo porque sabe que es gratis, etcétera, etcétera. He de decir que para la población de Nueva York el museo es gratis, pero tienes que decir que eres neoyorquino y tienes que demostrar que eres neoyorquino. Entonces los migrantes no quieren sacar un documento de identidad que los marque. Muchísimas gracias, Laura, por esta magnífica exposición. No puedo decir que sobrepasaste nuestras expectativas porque eran altas, pero sí las satisfaciste plenamente. Te conocemos, te apreciamos mucho. Muchísimas gracias porque realmente nos diste una tarde, un principio muy, muy alentador para nuestro coloquio.